Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando una invitada especial, Ángela Karina Ávila Hernández, licenciada en Filosofía, maestra y doctora en Ciencias del Comportamiento. Es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y postdoctorante en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata, cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en torno a las temáticas del análisis de lo social desde la perspectiva evolutiva y desde la ética del cuidado y la filosofía para la paz. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ángela para que comience con la charla. Muchas gracias, Camila. Pues es un placer, la verdad, estar con los que nos escuchen o nos vean, y contigo compartiendo la mañana, ¿no? Y sobre todo, pues agradecerles también la oportunidad de Revista Pares perdón, pues estaba conectada a la computadora, este, pues de platicarles un poco, ¿no? Qué es lo que he estado haciendo los últimos años y bueno, sobre todo cómo se conectan, tres conceptos con el repensamiento de la naturaleza humana, ¿no? Y estos tres conceptos que he venido como rastreando, pues es obviamente la paz, pero también, cómo se inserta el estudio de la evolución de la evolución humana, pero de la evolución en general también, en la comprensión de la naturaleza humana y el cuidado. Para esto, bueno, pues me gustaría como empezar reseñando de manera muy general la idea que se tiene o la concepción que se tiene normalmente acerca de la naturaleza humana, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con estas concepciones que fueron muy propias pues, de la edad moderna y que nos plantea un ser humano que es completamente racional, pero también que es completamente egoísta, ¿no? De alguna manera vino a reforzar esa interpretación de los seres humanos pues a principios del siglo XX, cuando se da el auge de lo que se denomina el neodarwinismo. ¿Qué es esto del neodarwinismo? Pues es una postura, sobre todo impulsada por Huxley, por Julian Huxley, donde se retoma la idea de Darwin o las ideas de Darwin, se elimina la parte de Darwin donde específicamente habla tanto en la parte final de el origen de las especies como en la descendencia del hombre, The Descendants of Man, habla de los instintos sociales, ¿no? Y cómo esos instintos sociales pueden ser rastreados en todas las especies gregarias, este, incluido el hombre, ¿no? O el ser humano. Bueno, esa es otra historia también, ¿no? Que ya tocaremos, este asunto de que solo se habla del hombre, ¿no? Pero no de la mujer. Y parece cosa sencilla, pero no lo es, porque en última instancia hay muchas cosas, ya que hablemos del cuidado, vamos a hablar o vamos a ver, cómo ha estado afectando eso en la interpretación. Esta percepción sesgada de género, cómo ha estado afectando la interpretación de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, retomando este asunto de la perspectiva neodarwiniana, pues como se radica esto, como elimina esta parte o se invisibiliza la posibilidad de que los organismos tengan instintos sociales, entonces empieza a generarse una visión de la naturaleza en la que se rescata solo esta parte, la que se habla de la competencia o de la lucha o de la violencia, ¿no? De la jerarquía, de la dominación, etcétera. Y todo eso sirve, obviamente, para validar y para construir y para mantener un discurso en el que se interpreta la naturaleza humana solo a partir de estos elementos, ¿no? Y tenemos, bueno, ahí pues muchas, incluso actualmente, ¿no? Bueno, dentro del ámbito de las ciencias del comportamiento, la verdad es que ya no hay tantos que lo sostengan. Y a partir más o menos de la década de los 80 tampoco en términos como más economicistas, empieza a haber como muchas dudas al respecto, pero hay quienes todavía sostienen esta parte, ¿no? Que los seres humanos somos autointeresados, que siempre estamos persiguiendo como nuestros fines individuales y sobre todo que hay que poner los fines individuales antes que los fines colectivos, ¿no? Esa es como la idea común, ¿no? Y a eso le aumentamos la idea de la violencia.
¿no? Es decir, cualquiera me podría decir, bueno, pero es que ve el mundo, o sea, voltea a ver tu realidad y percátate si no es verdad que se están viviendo condiciones cada vez más violentas, ¿no? Y que se está generando ahí, pues ahora sí que una expresión de la naturaleza humana en términos de esta violencia continuada, perpetuada, reproducida y etcétera, ¿no? Y tienen razón, pero el ser humano no es solamente violento, no puede ser solamente violento. Y lo digo cuando digo no puede ser solamente violento y no puede ser solamente autointeresado, no lo digo solo en términos morales o en términos políticos o en términos racionales, de hecho lo digo en términos biológicos, como especie. O sea, realmente no podemos ser así. Y entonces ahí es donde empieza a surgir, cuando te empiezas a plantear ese tipo de cosas, empiezan a surgir como toda una serie de preguntas que si te adentras pues, en los distintos ámbitos que están rastreando la evolución humana y la evolución de las especies y sobre todo las comparaciones que pueden hacerse entre distintas especies en función de su comportamiento y en función de su evolución, pues entonces te percatas que hay toda una serie de cosas y toda una serie de características y toda una historia evolutiva, ¿no? De elementos que no han sido contados, que no están siendo considerados, que están siendo invisibilizados y que explican muchas cosas dentro de la naturaleza humana, ¿no? Este recorrido me gustaría empezarlo, por ejemplo, digo, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que más se sabe es acerca de la cooperación, reciprocidad, ¿no? Y como todos, empatía, todos estos elementos que de alguna manera tenemos, compartimos con otras especies, pero hay otros que son igual de estudiados, pero a lo mejor no son tan mencionados, ¿no? Y que tienen que ver con esta posibilidad de que la violencia no escale, ¿no? De controlar la violencia, de crear nuevas formas de reaccionar ante la violencia, ¿no? Y entonces ahí me gustaría, por ejemplo, que, bueno, primero, yo creo que todos estamos familiarizados con ello, pero pues no está de más repetirlo, que tenemos más o menos 7 millones de años que nos separamos evolutivamente hablando de los chimpancés, lo cual es nada. De eso, de una vez que nos separamos de los chimpancés, pues empezamos nuestro recorrido como homíninos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que somos homíninos, que empezamos a buscar la posición bípeda. No que fuimos bípedos, eso fue más o menos hasta hace 2.8 millones, 1.8 millones de años, 2.2 millones de años, cuando ya se puede hablar del género Homo tal cual. Y lo que caracteriza al género Homo es que ya es bípedo completamente y entonces en ese sentido es más alargado el cuerpo, ¿no? Y el cráneo es más grande. Ahí ya no estamos hablando de los homíninos, que son todos estos, desde que nos separamos de los chimpancés, sino ya estamos hablando del género Homo. Ahora, ¿por qué es importante considerarlo? Porque en términos evolutivos tenemos más o menos eso, 2.2, 1.8 millones de años para acá, ¿no? ¿Qué ha sucedido en ese 2.2, 1.8 millones de años? O sea, realmente hemos encontrado, en términos solamente, pues ahora sí que humanos, ¿no? ¿Qué se ha encontrado? ¿Se ha encontrado mucha evidencia de violencia entre ellos? ¿Se ha encontrado de verdad fósiles? Digo, porque si la hipótesis fuera verdadera, ¿no? Si fuéramos como verdaderamente súper agresivos y dominantes y demás, pues encontrarían mucha evidencia de armas, por ejemplo, se encontraría también evidencia en los fósiles que se han descubierto, pues habría marcas de esa violencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que de entrada, pues obviamente sí, este asunto está como en constante modificación todo el tiempo, está susceptible de que se encuentren nuevas cosas todo el tiempo, y tampoco es que encontremos a cada rato fósiles, ¿no? O sea, no es así como que algo que haya por borbotones, pero lo que se ha encontrado, no hay tantos rastros. Por ejemplo, el uso de armas letales, tal cual, lo tenemos como bien documentado hasta hace más o menos 450.000 años para acá. Antes no. Teníamos, teníamos, digamos, como instrumentos,
pero no propiamente las características así tal cual de armas letales, ¿no? Bueno, eso nos habla que, por ejemplo, el desarrollo de estas, pues fue, si tenemos 1.8 y fueron 45.000, 450.000 años, pues hay ahí como un lapso en el que no, importante, exactamente. Por otro lado, también no hay tantos rastros realmente por ejemplo, de violencia generada por el otro, ¿no? Es difícil saberlo porque si encuentras un cráneo con un hoyo en la cabeza, pues no sabes si se cayó o si se lo hicieron, ¿no? Tampoco te encuentras tantos cráneos así. O sea, lo que vamos a decir es que hasta el momento es debatible qué tan violentos, o por lo menos en el registro fósil, es difícil saber qué tan violentos fuimos, ¿no? Pero bueno, ahorita ya que veamos la parte del cuidado, vamos a plantear otras hipótesis alternativas a la violencia, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay como ciertos, ¿por qué lo menciono? Porque es importante saberlo, porque entonces nuestra historia evolutiva no sostiene la parte de la violencia. No la niega, pero tampoco la sostiene, ¿no? O sea, eso es importante saberlo. No es lo mismo decir, no, somos violentos a decir, espérate, no sabemos. ¿No? O sea, realmente no lo sabemos. Por lo Claro. menos en la parte en la parte de la historia de evolutiva, no lo sabemos. Y se están construyendo cada vez más hipótesis. Dime, Camila. No, digo, no es Este, una característica primaria la violencia, no podría ser jamás, porque más allá de lo que estás contando, no, esta idea de que no hay suficientes pruebas, sí puede ser considerada como una característica, pero no como una característica principal del ser humano o de la naturaleza del humano. ajá, más o menos, ¿no? Y fíjate que es más un asunto como de no pensarlo en términos de una sola cosa. ¿Por qué? Bueno, otro de los elementos que tenemos para decir, para poner en duda tal como lo dices, ¿no? O sea, esta construcción hegemónica de la naturaleza humana basada en la violencia y en el egoísmo, ¿no? Uno es esa, no tenemos evidencia en el registro fósil que lo sostenga. Otro, está en duda. Otra es uno de los mecanismos, cuando empezamos con este asunto de situar al ser humano en medio de todas las especies animales, ¿no? Y por eso decía, nos separamos del chimpancé hace 7 millones de años, más o menos. O sea, en términos evolutivos eso es nada. Compartimos el 98% de nuestro genoma con los chimpancés. O sea, Ujú. eso es impresionante por muchas cosas. Primero porque somos 98% iguales, pero ese 2% que nos diferencia nos hace completamente diferentes, fenotípicamente hablando y también en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como para maravillarnos, pero el punto es, imagínense en ese 98% que tenemos compartido con los chimpancés, todas las cosas que tenemos semejantes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de ello, es cuando empezamos a observar a los animales de manera como mucho más imparcial, sobre todo esta parte imparcial, ¿no? Y eso pues es recientemente, o cuando te digo recientemente es de mitad del siglo pasado para acá cuando realmente empezó a generarse el ámbito de la etología, donde ya se hacía como una observación imparcial, se registraba, o sea, ya la etología como un ámbito de conocimiento, ¿no? Sistematizado y que tiene sus propias técnicas, etcétera, ¿no? Entonces tiene muy poco tiempo. Pero en ese poco tiempo ha recabado información importantísima que pone como de verdad en una perspectiva diferente todo lo que entendemos acerca del ser humano, todo lo que sabemos acerca del ser humano. Así como la neurología ha revolucionado muchísimas cosas, pues también la investigación acerca del comportamiento desde una perspectiva evolutiva lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha desmitificado un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, y una de las cosas como muy vinculadas con lo que estamos hablando en este momento es que todas las especies todas las especies gregarias poseen mecanismos en sus comportamientos para evitar, digamos, como la agresión muy, muy, muy fuerte, la escalada de la agresión, y también tienen mecanismos para generar paz, ¿no?
Aquí me gustaría, o reconciliación, aquí me gustaría hacer como una diferenciación que a lo mejor nos permite como más claridad como en todo el discurso, ¿no? Y es que deberíamos considerar que la agresión y la violencia son cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la agresión es digamos, es una tendencia ecológica y hasta biológica que poseen todos los organismos. La agresión es una respuesta biológica necesaria ante ciertos estímulos. Y eso lo va a tener desde el Cámbrico hasta acá cualquier organismo. ¿Por qué? Porque la agresión permite cuidarte, mantenerte vivo, ¿no? Y además mantenerte a salvo. Y Entonces, era un algo que, organismo, ajá, discúlpame, era algo que, ¿no? Cuando vos decías que tenemos tan poquito tiempo de pruebas de las armas, por ejemplo, digo, también es una manera de nosotros de defendernos, ¿no? O sea, ya no es que somos violentos porque nuestra naturaleza es violenta, sino que es una metodología de defensa, o sea, es un método de defensa. exacto. Y por eso por eso es importante como hacer esta diferenciación entre agresión y violencia, ¿no? Por un lado tenemos la agresión y la agresión es una respuesta biológica. Así es, una respuesta biológica ante el posible daño del organismo, ¿no? Entonces tienen que regresar, pues por supuesto tienes que responder agresivamente, ¿no? Para proteger tu casa, para proteger tu comida, para proteger tu progenie y para protegerte a ti, ¿no? Y ya de ahí se va como diversificando, ¿no? Para proteger, por ejemplo, tu estatus, para proteger tu grupo, para proteger un montón de cosas, ¿no? Pero eso es como la agresión. Ahora, cuando hablamos de violencia, estamos incluyendo ya muchas cosas que tienen que ver con el tipo de agresión específica que tiene el ser humano, ¿no? Cuando hablamos de violencia, ya estamos hablando del lenguaje. Cuando estamos hablando de violencia, ya estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que se generen todas unas condiciones sociales que pues violenten al otro y que ya no necesariamente tiene que ser una agresión directa o dirigida, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia estructural, por ejemplo, no es que alguien esté violentando a otro alguien, es que el sistema está construido y mantenido de tal forma que constantemente está violentando a ciertas comunidades, ¿no? Está discriminando a otras, está relegando a otras y está posicionando en lugares específicos y de mucho acceso a muchas cosas a otros. Entonces, y ahí nadie lo está ejerciendo. Y ahí no estamos hablando de agresión, ¿no? O sea, no es una respuesta biológica ante un estímulo determinado. Eso es violencia, ¿no? O la violencia cultural, por ejemplo, ¿no? Con la que legitimamos toda esta práctica de violencia estructural. Tampoco es una agresión directa, ni es indirecta, ni de ningún tipo. No es agresión, pues, o sea, eso es violencia, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos como que separarlos y separarlos nos ayuda a clarificar un montón de cosas, ¿no? De entrada, como decir, ya no tener problemas con decir, bueno, es que la agresión es una respuesta natural. Pues claro que es una respuesta natural. Un organismo sin agresión, pues no sobrevive, ¿no? O sea, no de embalde, diríamos por ahí, no es fortuito que haya sido uno de los comportamientos que se ha mantenido durante tantos millones de años y que además es mostrada por toda la diversidad de especies. O sea, eso nos habla de que es altamente adaptativo, ¿no? La agresión es un comportamiento altamente adaptativo. Agresión, no violencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera. Pero ahora, evidentemente, cuando estamos hablando de especies, gregarias, necesitamos, me refiero en términos biológicos y en términos ecológicos, que es esta relación entre los otros individuos y el entorno que los rodea, ¿no? Necesitamos mecanismos que nos permitan mantener la agresión en niveles aceptables para la convivencia. O sea, no puede haber una especie totalmente agresiva o un individuo totalmente agresivo gregario, porque entonces no, pues no sobrevive, ¿no?
Y no puede haber una especie totalmente agresiva si es gregaria, o sea, es como una contradicción. Pueden matarse, pues. No puede estarse matando todo el tiempo porque eso no es adaptativo, evolutivamente hablando. Y los hay. Y una pregunta sobre eso, Ujú. no que me surgió recién. Si no controlamos esta agresión, digamos, que como venimos hablando es una respuesta biológica, ¿se transforma en violencia si no es controlada? Solo en términos humanos, ¿no? Porque somos los que Claro. tenemos esta posibilidad del lenguaje y como de desligarnos espaciotemporalmente de las cosas y de las propiedades funcionales de las cosas, ¿no? Ahorita vamos a llegar para allá. Pero en no, el resto de especies animales hay mecanismos, que era lo que les quería como comentar, hay mecanismos de control de la agresión. Y estos mecanismos de control de la agresión normalmente se les dice ritualized fighting. ¿Qué es esto de la pelea ritualizada? Todos lo hemos visto. O sea, esto es algo que sabemos, pero que como que no tenemos conscientes y por lo tanto no tenemos conciencia de la importancia que representa, ¿no? Tú dime, ¿cuántas veces, digamos, si ponemos un promedio así, ¿no? O más bien, si hacemos como una especie de selección de las veces que un perro muerde, de las veces que gruñe. Claro, Y digamos, ¿cuántas de las son muy veces que un pocas. perro gruñe, muerde? Exacto, ¿no? ¿Cuántas de las veces que un chimpancé, por ejemplo, empieza una confrontación y hace "Ah", y empieza a aventar palos, porque eso hacen, demostraciones se le llama, ¿no? Etológicamente hablando. Entonces, empiezan con los palos, sacuden los árboles, empiezan a gritar, cada vez como con el pecho más arriba y más Mm. así. ¿Cuántas veces de esos realmente atacan? Muy pocas. Mm. Exacto. ¿Qué es el ritualized fighting? Esta tendencia que tienen todos los organismos a estar amenazando antes de lanzarse a la agresión directa, ¿no? Y eso lo tenemos todos, claro, por supuesto, o sea, evolutivamente hablando, no es, de verdad, no es viable estarse mordiendo, estarse pegando, estarse matando, no es viable. O sea, no. Necesitas una forma de controlar la escalada de la agresión. Entonces, eso lo tenemos y lo tienen todos y lo tienen los chimpancés y lo tenemos nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a través del lenguaje, pero también a través del cuerpo. O sea, tú lo has visto cuando vas a iniciar normalmente una pelea, todo el mundo se hace como, ¿qué? ¿No? O sea, esa tendencia a estar como más grande, a imponer, a verte más fuerte, ese es el ritualized fighting. Y ese es un elemento muy importante porque nos está hablando que biológicamente hablando, tenemos mecanismos que previenen la confrontación directa. Ahí están. Entonces, empieza como, te das cuenta cómo va desmoronándose poquito a poquito esta idea de que somos violentos y de que somos, sí, ¿no? Autointeresados. Este, mi crío, perdón. Y Invitado especial. sí, es parte precisamente como de la especie, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, y también de esta nueva visión que es importante tener, que es un mundo no adultocéntrico, ¿no? Como más bien un mundo más plural, pues, o sea, no, y no tener tanto conflicto pues, con la práctica de la crianza, ¿no? También, entonces, bueno, aproveché el comercial. Ay. Este, bueno, y regresando, entonces se empieza a desmoronar porque, bueno, ya tenemos que no hay tanta evidencia en nuestro registro fósil, ¿no? Y también tenemos mecanismos que nos ayudan a prevenir como la agresión directa. Sí hay algunos indicios, o sea, por ejemplo, sí encontraron encima de los huesos, eh, con una de las comunidades ya ves que ahí encima de los huesos en Atapuerca han encontrado, es uno de los, actualmente es uno de los, digamos, como lugares en el mundo donde se han encontrado más fósiles juntos, más cuerpos juntos.
¿no? Entonces, en ese sentido, están aportando los investigadores que están actualmente ahí, están aportando muchísima evidencia y pues están a la vanguardia, ¿no? Precisamente del conocimiento, de generar el conocimiento acerca de la evolución humana. Y sí se encontró evidencia de, pues de que se cenaron a unos, o desayunaron o comieron, veto a saber, pero el punto es que se los comieron. ¿Y Uy. por qué se sabe? Ajá. Porque los fósiles presentan rastros precisamente, además de tal cual como la carnicería que se hace, este asunto de las marcas de los cuchillos, ¿no? De Sí, piedra en los huesitos, bueno, pues también algunos huesitos calcinados, ¿no? Entonces, sí hay evidencia de la práctica del canibalismo, claro, ¿no? O sea, tampoco hay que romantizar, pues, es a lo que voy. No, no podemos, esto da pie a lo que sigue. El punto aquí con lo que estamos diciendo es, a ver, sí hay evidencia, pero no hay tanta, pues, ¿no? El uso de las armas letales tiene muy poco tiempo, por lo menos que tenemos rastro de ellas. Tenemos evidencia de que existe el ritual y set fighting en todas las especies, fighting, perdón, en todas las especies, gregarias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la agresión es una respuesta evolutivamente estable, ¿no? Y que es altamente adaptativa, por lo tanto, está en los organismos, pero también hay mecanismos para controlarla. O sea, también existen esos mecanismos. Entonces, más bien, antes que romantizar y decir no somos violentos, es más bien, a ver, esperémonos. Somos, digamos, como somos por un lado, o más que somos, porque este asunto de la esencialización también es todo un rollo, ¿no? Más bien, tenemos esa posibilidad de ser agresivos, tenemos esa respuesta biológica de la agresión, pero tenemos también otras respuestas biológicas que nos permiten controlar la agresión o no llegar a esta agresión directa y constante, ¿no? Pero no solo eso. También tenemos otros mecanismos que nos ayudan a vincularnos. O sea, empecemos a pensar, a ver, somos una especie gregaria. ¿Qué significa que somos una especie gregaria? Que requerimos vivir en grupo. O sea, no es de que lo elijas racionalmente hablando. O sea, no. Naces en un grupo, pero además, si no estás en grupo, no sobrevives. Y eso no es porque nosotros lo elijamos, es porque somos una especie gregaria. Entonces, es como extraño cuando lo pones en esos términos decir, a ver, ¿cómo? Somos una especie gregaria, pero no tenemos mecanismos biológicos para mantenernos en el grupo. O sea, esto como que no hace sentido, ¿no? Pero eso es lo que se ha venido planteando en la explicación de la naturaleza humana. Incluso en autores, por ejemplo, como Kant, ¿no? Que hablaba de esta insociable sociabilidad, es decir, que teníamos como esta tendencia a estar separados por la razón, pero tendríamos necesariamente y forzosamente que estar como vinculados con nosotros, pero eso nos causaba como cierta repulsión y rechazo y cosas así, ¿no? Este, y que solo para los que estuvieran como menos desarrollados racionalmente, pues podría ser como padre estar con nosotros, ¿no? Ay, bueno, esa es mi interpretación, pero sí habla de la insociable sociabilidad, ¿no? Entonces, es como raro, pues, porque realmente esta interpretación de la naturaleza humana que se empeñaba en entender al ser humano, al hombre, blanco, ya voy a meter toda esa parte, ¿es cierto? ¿No? Al hombre libre, blanco y hombre rico. blanco, cisgénero. Exactamente, ¿no? Muy, pues sí, muy al estilo de lo que ya definía Aristóteles, ¿no? No solamente ellos son los ciudadanos y pues ellos son los libres, los blancos, los eupátridas. Este, Además de eso, pues lo interpretaban como el lobo del hombre, ¿no? Y entonces tú decías, bueno, pero ¿y cómo puede el lobo del hombre vivir en manada? ¿No? Y además ni es cierto para los lobos tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son esos mecanismos que nos permiten como estar
en convivencia constante, ¿no? Y entonces ahí es donde nos percatamos que este asunto de la paz no es un asunto que tengamos solamente los humanos, pero además no es un asunto racional tampoco. También tenemos, así como el ritualized fighting, también tenemos un montón de mecanismos biológicos, ecológicos, que nos permiten hacer las paces, ¿no? Que nos permiten estar continuamente reforzando y restableciendo como los vínculos que se rompen con la agresión y con la violencia. Entonces, cuando empiezan, te digo, retomando como esta parte de la etología que tiene muy poco, cuando empiezan a observar el comportamiento animal in situ y sin todos estos rollos extraños, se empiezan a percatar de todos estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, los chimpancés tienen reconciliación. Por supuesto que tienen reconciliación. Y por supuesto que tienen mecanismos de control de la violencia. Y por supuesto que no son tan agresivos y tan dominantes como tú. O sea, tienen esa otra parte también, ¿no? Están constantemente formando alianzas, creando vínculos, restableciendo el orden. Los machos, por ejemplo, no son los machos más agresivos, así agresivos, y que están, no duran. Necesitan ser machos que hagan alianzas y que además empiecen como a hacer un liderazgo mucho menos agresivo en términos de fuerza y mucho más fuerte en términos de alianza, de prosocialidad, ¿me entiendes? Su principal función, más bien, es la de mediar. Fíjate lo que estoy diciendo. Eso lo dice Deval. Uno de los, en algunos de sus libros. Deval es un primatólogo que está súper reconocido actualmente y está en el top 10, ¿no? De las personas en ese ámbito. Y tiene libros súper interesantes, pues ha dedicado toda su vida a la observación primatológica, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto como peso. Y, y lo que hice es que tiene un libro que se llama Pacemaking en chimpancés, y nos habla de que una de las principales funciones del alfa, fíjate, es la mediación de conflictos. Ajá, así como se escucha. O sea, no es estar repartiendo tortazos por todos lados, sino es estar mediando los conflictos. Y en ese sentido, la hembra alfa, porque también hay que decirlo, o sea, un macho alfa, si no lo sostiene la hembra alfa, no prospera. De hecho, hay casos en los que los que sostienen al macho, aún frente a los machos, son la hembra alfa. Y Mama es un ejemplo de ello y lo pueden leer en Deval, ¿no? Entonces es como una reestructuración completa de nuestra comprensión, ahí sí, de nuestra naturaleza primate. Y bueno, pues si nos estamos comprendiendo de manera diferente como primates, pues imagínense qué implica eso para nuestra comprensión como humanos. De entrada, este rollo de la mediación de conflictos, de la posibilidad de establecer condiciones para la paz, de la reconciliación, porque tienen también formas de reconciliación, dices, ok, no es totalmente humano. Lo están presentando otros primates. Y en ese sentido no es racional. No es racional. Y eso ya implica muchísimas cosas, porque a mí cuando empecé a ver como todas estas cosas, la verdad es que me dio muchísima esperanza. ¿Por qué? Porque si no es racional, entonces está ahí en nosotros. Está. Así como está la agresión, está también la prosocialidad. Está también esta tendencia a buscar la reconciliación, a buscar la paz, a generar las condiciones para la paz, para la igualdad. Porque hay otro de los mecanismos, por ejemplo, que está siendo muy investigado ya en distintas especies que se llama aversión a la inequidad. ¿Qué es eso de la aversión a la inequidad? Bueno, cuando se obtienen resultados diferentes, los organismos reaccionan agresivamente. Seas macaco, seas chimpancé, seas capuchino o seas humano. O sea, si ves resultados desiguales, inequitativos, vas a reaccionar y vas a reaccionar agresivamente. Y tú ves es que está impresionante, o sea, ves los videos
de los experimentos que han hecho con otros primates y ves la reacción, o sea, tú puedes interpretar hacia los monitos, oye, humano, esto es una injusticia, ¿qué te pasa? Bueno, estoy poniendo palabras, pero esto sí lo hacen. Y avientan las cosas así como, toma tu pepino, yo no quiero pepino, dame uva. En serio, busquen los videitos y está genial. Aversión a la inequidad. Y bueno, pues entonces eso ya no, ya te está hablando, te está poniendo en una perspectiva diferente, porque entonces todo lo social, lo político, lo económico, lo ético, ¿no? Lo moral, lo que nosotros decíamos, eso, la paz, la violencia, lo que decíamos, eso es exclusivamente humano. Pues no, no, no lo es. O sea, es parte de nuestra naturaleza primate. Y ya que estás metido en los términos evolutivos, pues dirías, pues claro, ¿no? O sea, como, ¿por qué tendríamos que ser tan diferentes? ¿No? Y bueno, eso por un lado, pues nos ayuda a reinterpretar nuestra naturaleza humana, ¿no? Y por el otro nos ayuda a visibilizar esa otra parte que no teníamos en consideración. O sea, nuestra naturaleza también implica la paz. Nuestra naturaleza también implica la reconciliación, que yo creo que ahí es donde estamos fallando mucho, pues, porque con este rollo de la onda racional, o sea, ya no permitimos que llegue esta parte emocional, que también es altamente evolutiva, que diga altamente adaptativa, evolutivamente hablando. O sea, la emocionalidad, no hay razón sin emoción, así de sencillo. En ningún momento el ser humano puede actuar sin emoción. Las emociones son altamente adaptativas porque te están previniendo, porque hacen que el aprendizaje se fije, ¿no? O sea, la vinculación entre razón y emoción es de las más exitosas evolutivamente hablando, entonces, ¿para qué disociarnos, no? Y en ese sentido también, a ese nivel, por ejemplo, la racionalidad lo que puede hacer es bloquear esta necesidad de reconciliarte con el otro, o esta necesidad de reconocer al otro, o esta necesidad de empatizar con el otro, ¿no? Y te la pasas como dando con discursos, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, racionalmente de por qué no vincularte con el otro. Y ahí parece que estamos actuando al revés. O sea, ahí sí tendríamos que aplicar a lo mejor el término contra natura, ¿no? Si tenemos esta parte, esta tendencia a vincularnos con los demás y estamos tratando de frenarla por 40.200 razones, entonces pues ahí como que diríamos, bueno, pues habría que analizar si de verdad no estamos siendo contra natura, ¿no? Yendo contra natura. Es otra historia, otro boleto y digamos que otra charla. Pero regresando a la nuestra, también tendríamos que ver que esta posibilidad de reconocer como los mecanismos que nos permiten generar la paz, nos hablan también de otra característica, digamos, o de otros mecanismos que poseemos los seres humanos en tanto que primates y que no hemos reconocido, bueno, en tanto que primates y en tanto que homos. Ahorita les explico por qué. Que no hemos reconocido de manera adecuada. Y eso tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con la prosocialidad. ¿Qué es esto de la prosocialidad? Todas las tendencias que tenemos para mantenernos como gregarios, para vincularnos con nosotros, para generar como esta red o esta conexión con los demás, ¿no? Para generar grupo. Esa es la tendencia prosocial y por supuesto que la tenemos. Y dentro de esa tendencia prosocial, pues tenemos prácticas de cuidado. ¿Qué entendemos por cuidado? Fíjate que hay una definición muy padre de cuidado que da Joan C. Tronto, una filósofa estadounidense, y que tiene un libro, bueno, tiene muchos, pero tiene un libro muy padre, también los otros, pero ese específico se llama Caring Democracy. Y la definición que ofrece es que el cuidado es toda práctica, fíjate cómo lo dice, toda práctica de especie encaminada a mantener o mejorar nuestro mundo, ¿no?
Ajá, entonces a mí me parece súper padre porque está precisamente captando como todo esto que estoy como diciendo, ¿no? Por un lado, no es algo que tengamos a partir de la racionalidad, no, es algo que tenemos a partir de que somos una especie gregaria, ¿no? Y además está encaminada no solamente a nosotros, está encaminada, o sea, a cuidarnos a nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, posturas como la del autocuidado o del cuidado de sí, ¿no? O sea, no, no es un asunto individual, pues. No es un asunto de me cuido a mí mismo nada más, no. Son todas las prácticas a partir de las cuales cuido a los otros, vinculándome con los otros, me cuido a mí y cuido mi entorno. Sí. Ni siquiera se queda encapsulada en la situación de cuido, no solo me cuido a mí, o no solo cuido a los de mi especie, sino mi mundo en general, como otras especies, ¿no? Exactamente. El O sea, cuando, ambiente. así es, Camila. Y el punto es, creo que la clave para eso es que te reconozcas como miembro de una especie. O sea, ahí te sitúa cañón. Ay, perdón, ahí te sitúa muchísimo, Sí. ¿no? O sea, verdaderamente te permite reconocer tu lugar en medio de toda la biota. Ujú. Ya no eres la especie, ¿no? Sino eres una especie más. Y además ni siquiera eres un organismo, el organismo individual, no, a ver, espera, eres un miembro de una especie, ¿no? En medio de un mundo De un de... ambiente, de un... Sí. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, en ese sentido, te conecta directamente con todo. Por eso creo que es súper importante el reconocimiento del cuidado. Porque si no nos reconocemos como seres necesitados de cuidado y capaces de generar cuidado, entonces no estamos reconociendo realmente toda esta otra parte que nos hace falta, ¿no? Y eso nos conecta directamente con, bueno, las prácticas, antes de hacer como la conexión con lo que decíamos al principio de por qué actualmente tenemos como altos índices de violencia y estamos como cada vez más lunáticos, ajá. Antes de eso, me gustaría como puntualizar las prácticas de cuidado y lo importante que han sido en nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Cuando hablamos de cuidado, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, digo, ya lo definimos y ya vimos que no solamente se circunscribe a las prácticas de crianza y a las prácticas con los enfermos, ¿no? O sea, ya lo definimos y vimos que no, definitivamente no, pero esas son las prácticas que más tenemos presentes cuando hablamos de cuidado, ¿no? Pero además son las prácticas que nos permiten visibilizar algo. Todos necesitamos cuidado. Todos, 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 todos. Y es algo tan arraigado en nosotros que si no nos cuidan cuando estamos pequeños, no sobrevivimos. O sea, ahí sí es como la muerte. ¿Te das cuenta? Así de radical es el cuidado. No hay persona que no se vaya a morir, por lo menos hasta el momento. Y no hay persona que no haya sido cuidada. Así. ¿Qué tan bien o qué tan mal fue cuidada? Ese es otro boleto, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Pero de que hemos sido cuidados es un hecho, porque de lo contrario no estaríamos vivos, ¿no? Entonces, así de universal es el cuidado, así de fundamental en la vida humana es el cuidado, ¿no? Y luego viene la otra parte, ok, ¿y cuántos de nosotros que hemos sido cuidados somos conscientes de que debemos cuidar, ¿no? Y ahí es donde viene el quid del asunto, ¿no? Precisamente por eso tenemos altos. Hay un libro, que se llama La crisis del cuidado, precisamente, de Gilligan y otros autores. Gilligan fue la primera proponente de la ética de los cuidados y lo hace desde una perspectiva muy específica, rescatando pues los testimonios de mujeres que iban a abortar cuando recién se aprobó el aborto legal en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí rescata toda una forma diferente de entender la realidad que tiene que ver más con las relaciones que con los principios de justicia, por ejemplo. Cuando te ponen problemas morales,
Normalmente se pensaba que las mujeres estábamos menos desarrolladas, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que las mujeres estábamos menos desarrolladas moralmente porque no lográbamos establecer como en los dilemas o responder los dilemas en función de los principios universales, sino que nos quedábamos en este rollo de las relaciones. Entonces Gilligan dice, a ver, ahí me suena esto como que hay trampa. O sea, a ver, ¿de qué va la cosa? Y se pone a analizar y entonces se percata que hay una voz diferente. Por eso se llama el texto In a Different Voice, ¿no? Entonces, a ver, momento, espérense. Están juzgando el desarrollo moral de las mujeres en función del desarrollo de los niños, pero no hablan del desarrollo de las niñas, ¿no? Y eso es fuerte, ¿por qué? Porque es un desarrollo diferente. Claro que es un desarrollo diferente. Culturalmente tenemos los géneros, pero también biológicamente es un desarrollo diferente. Entonces, tratar de juzgar el desarrollo de las niñas en función del desarrollo de los niños, eso es invisibilizar como esta parte, ¿no? No, y aparte juzgarla y someterla. Entonces, pues no, no. Ahí es cuando ella empieza a decir, a ver, bueno, y entonces si las escuchamos y reconstruimos su visión, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos? Y toma la que le da el clavo, porque entonces se percata de que hay una visión diferente del mundo. Una visión, sí, una visión formada porque la voz, esta voz a la que se refiere, es una voz que está por un lado, obviamente atravesada por nuestra parte biológica y otra por nuestra parte cultural. Y en eso implica la construcción de género, por supuesto. Pero ¿cómo es esa voz? ¿No? ¿Cómo es esa voz? Es una voz relacional. Es una voz que vincula. Es una voz que cuida, ¿no? Y ya no solamente en términos que siempre nos causa como rechazo normalmente en la actualidad cuando decimos esto del género y de la construcción y todo lo demás y de repente metemos el cuidado, es como, a ver, espérate, si es algo que ha estado sesgado y por supuesto a la parte femenina y que ha sido para someterla también, claro que lo es, pero también tiene que ver con esta otra parte biológica. Y no me estoy refiriendo solamente a las mujeres, me estoy refiriendo al ser humano, con esta parte de cuidar. ¿Por qué me refiero al ser humano? Y no solo al ser humano, al primate, pues, o sea, quien te diga, por ejemplo, que entre los chimpancés o los bonobos no hay prácticas de cuidado, por favor. O sea, se han dado casos en los que el macho alfa adopta a un huérfano. Y ahí ves al macho alfa, que es el macho alfa, cargando a su crío para todos lados, alimentándolo, cuidándolo, y se ve súper divertido porque es un macho así grandote que normalmente te lo pintan como el más agresivo, pero ya dijimos que no necesariamente, pero además está jalando al crío para que no se suba, el crío le jala por acá, le hace, y el otro así con cara de resignado como todas las madres primates, ¿no? Y bueno, nomás Sí, para aclarar que, ajá, y dime, ya ni dime. nos quedemos, digo, no solamente nos quedemos en el hombre o el primate, o sea, es característica esencial de todos los animales, o sea, todo el ser vivo que habita el planeta. De todos, de todos, de Ujú. todos, ¿no? De todos. Digo, siempre me refiero más como a los primates y sobre todo a los chimpancés por este asunto de que tenemos apenas 7 Sí, millones sí. de años, ¿no? Y el 98% pero todos, es verdad, incluso las mamás pulpo, ¿no? Que realmente nunca están, no son gregarios los pulpos, pues, o sea, la mamá pulpo se sacrifica por el crío. Entonces, fíjate que ahí es súper importante porque también, aparte de la importancia del cuidado, esto nos habla de algo, ¿no? Eh, hay muchos libros, bueno, ya no tantos, pero por ejemplo, uno de los principales es este del gen egoísta y como todas estas tendencias a ver al ser humano súper interesado y a la naturaleza en general, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿qué especie, qué organismo es realmente totalmente individual? Ninguno. Por eso tuvieron que retraer el rollo ya no a los individuos, sino a los genes. Ah, no, es que no son los individuos, no son los organismos, son los genes. ¿Y por qué son egoístas? Porque solo están pensando en reproducirse. Pero ahí está enmascarado precisamente la otra tendencia. O sea, el rollo no es reproducirse y ya. El rollo es asegurar la subsistencia del otro.
Y eso es cuidado. Eso es cuidado. Entonces, nos atraviesa el cuidado. Si algo nos vuelve organismos, ¿no? Es el cuidado. O sea, porque no se trata nada más de reproducirse ya. Incluso, por eso te decía el ejemplo de las pulpas, pues, o sea, las pulpas se quedan ahí, se mueren literalmente, asegurándose que sus crías salgan del huevo, ¿no? Y no es solamente, por eso te digo, no es solamente como el rollo de las hembras, no es un asunto de, no, si eres un organismo, vas a estar en mayor o menor medida, ¿no? Como tendiendo hacia cuidar. Y digo en mayor o menor medida porque depende de qué tan gregario seas, ¿no? Y bueno, nada más para terminar con eso y que como evitar toda posible malentendido con el rollo de el género y como esta parte, hay un estudio muy padre que sacaron como en el 2018, no me acuerdo si el 2018 o 2019, varias universidades de Tel Aviv y otras, eh, donde lo que hicieron fue preguntarse si esta posibilidad del cuidado, se lo preguntan así, pero es en términos de la generación de oxitocina, ¿no? Que ves que está muy vinculada a la oxitocina, obviamente, cuando tú das pecho, ¿no? Cuando das de mamar a tu hijo, por eso somos mamíferos, ¿no? Cuando das de mamar, secretas muchísima oxitocina, ¿no? Y eso obviamente prepara tu cuerpo para amar con locura y frenesí a tu cría y cuidarla. Entonces se preguntaron si esto es exclusivamente de las hembras, o sea, de las mujeres, ¿no? Hicieron, me encantó el estudio, me encanta ese estudio porque, bueno, ahorita que veas los resultados vas a ver por qué me encanta, ¿no? Hicieron tres grupos, ¿no? Bueno, cuatro. Un grupo control, donde estaban madres que amamantan, pero sin machos, involucrados activamente en la crianza. ¿Qué significa? Voy a poner, pues somos hembras y somos machos, ¿no? Para quitarle lo del género. Entonces, bueno, sí se puede, ¿verdad? No se puede, pero intentémoslo. Entonces, un grupo son solo hembras de sapiens, o sea, nosotros, con crías, amamantándolos, pero sin machos comprometidos, ni no comprometidos, sin machos. Y obviamente para medir los niveles de oxitocina que se generan, ¿no? Después hay otro grupo en el que están hembras y machos comprometidos con la crianza. ¿Qué significa comprometidos con la crianza? Pues que están ahí, pero no solamente están ahí, que les cambian el pañal, que los cuidan, que los amamantan, que los cargan, que los bañan, o sea, comprometidos con la crianza, ¿no? Y de ahí hay dos grupos, o sea, se reparten dos, los que amamantan, las que amamantan y, bueno, no, eso sí es exclusivo de nosotras. Las que amamantan, bueno, no, porque también luego se ponen unas cosas ahí, las que amamantan y los que les dan fórmula, ¿no? O sea, pero de machos también comprometidos. Y otro grupo donde no hay hembras, solo hay parejas de machos. Dos papás en lugar de. ¿Por qué? Porque con eso controlas que haya alguna forma de que las mujeres estemos o las hembras estemos generando en los machos la producción de oxitocina. ¿Me doy a entender? En estos dos solo hay machos, son dos papás que adoptaron a un hijito y que lo están criando, ¿no? Entonces, son ellos dos, parejas homosexuales, ¿no? Tenemos esos cuatro grupos. ¿Qué encontraron? Que los niveles de oxitocina en hombres, fíjate lo que te voy a decir, los niveles de oxitocina en hombres y mujeres de los cuatro grupos eran los mismos. Y no solo eso, resulta que, ¿te has dado cuenta que hablan mucho del poder arácnido de la mamá?
que sabe qué onda contigo cuando no sé qué, que no sé, pues es cierto. Déjenme confirmarles que es cierto. ¿Por qué? Porque se te abre la amígdala y entonces te vuelves hipervigilante. Entonces escuchas ruiditos que nadie más escucha. Reconoces gestos que nadie más escucha. Entonces, ¿por qué tu madre sabe cuándo estás mintiendo? Porque pues, se le abrió la amígdala cuando naciste, lo siento, ¿no? O sea, te va a cachar, pues. ¿Por qué? Porque biológicamente necesitamos estar las hembras, que somos madres, hipervigilantes. ¿Por qué crees que yo salí corriendo cuando se cayó mi crío? No es algo que yo pueda controlar. O sea, ahora sí que biológicamente estoy diseñada para eso si acepto ser madre. Ahora sí, si aceptas el reto, ¿no? Te van a pasar un montón de cosas. Esa es una, ¿no? Te vuelves hipervigilante. Pero ¿sabes qué fue genial que encontraron en ese estudio? Uno de los machos homosexuales se le abre la amígdala, así como se los estoy diciendo. Así como escucharon. Exactamente, así. Tal como escucharon, se le abrió la amígdala. ¿Eso qué significa? Digo, suena muy divertido, ¿no? O tal vez espantoso que se te abra la amígdala, pero se vuelven hipervigilantes. Entonces te das cuenta que no hay manera de sostener que sea ni siquiera el sexo biológico, ni siquiera es el sexo biológico, porque ahí lo que tienen en común los cuatro grupos es la práctica de crianza, la práctica de cuidado. Y eso nos conecta directamente, y ya como para cerrar, porque siento que ya quién sé cuánto llevamos y ya estoy alargando mucho, pero es que de verdad este Vamos tema, bien, vamos pues bien. bien, qué bueno, porque si me sueltan, ay, sí, me encanta el tema, entonces puedo como seguir, ¿no? Pero como para ir conectando todos los puntos, ¿se acuerdan que al principio decíamos, o decía, pues que estamos en una realidad verdaderamente convulsa y a veces decimos súper violenta y todo? ¿Por qué? Fíjate lo que acabamos de decir. La práctica de cuidado nos modifica, fenotípicamente hablando. Nos hace secretar ciertas cosas y hace que nuestra composición biológica, nuestra anatomía cambie, ¿no? A ese nivel. Entonces, imagínate qué está sucediendo en una sociedad en la que el cuidado es invisibilizado, en la que el cuidado es negado y que además se la ponen súper complicada a todos los que quieren cuidar. Pues, ¿qué estamos generando? Estamos generando una sociedad enferma, una sociedad que va, no lo quiero decir así, pero en términos evolutivos, que va contra una estrategia estable. Y lo peor del caso es que los seres humanos seguimos evolucionando, ¿eh? Entonces, esto que estamos haciendo nos está transformando, pero lo que estamos viendo es que esa transformación no está tan padre, pues. O sea, nos está llevando a índices de violencia impresionantes, ¿no? Pero además, digo, no solamente como a eso, sino que a formas cada vez más rebuscadas, reformuladas, extrañas, yo diría incluso enfermas, ¿no? O sea, de agredirnos los unos a los otros y de violentarnos los unos a los otros y de perpetuar esas situaciones, pues, ¿no? O sea, de control más férreo, de cosas, pues, ¿qué les digo a ustedes allá en Argentina si ahorita lo están viviendo, ¿no? O qué decimos acá de nosotros, por ejemplo, si lo estamos viviendo, ¿no? O qué decimos de todo el mundo, pues, o sea, hay tres guerras actualmente, ¿no? Y de ahí así como que dices, Santa Cachucha, en cualquier momento se les bota la canica y oprimen los botones y adiós a todos los demás que estamos como nada más expectantes, ¿no? Entonces, es como este asunto, por eso te hablaba del libro de la crisis de los cuidados, porque es como preocupante, porque a ver, mientras no nos reconozcamos como dadores y necesitados de cuidado, y como no reconozcamos esta parte fundamental del cuidado en la estructuración social, o sea, no solamente a nivel individual, como te decía, las posturas del cuidado de sí, sino a nivel social.
¿no? Cuando entendamos que educación es cuidado, que salud es cuidado, que vivienda es cuidado, que trabajo es cuidado, que obviamente toda la institucionalización de lo que sea para que estemos mejor es cuidado, ¿no? Y no solo nosotros, sino todas las especies en el planeta y el planeta entero. Es cuidado, ¿no? Términos como sustentabilidad, ¿no? Como ecología, como todas esas cosas empiezan a converger y tener sentido. Y entonces en ese sentido también es como, pues replantea completamente nuestra visión, replantea completamente nuestro entendimiento de lo que es la naturaleza humana y nuestro lugar en el contexto mundo, en el sistema mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que les quería como compartir, pues de lo que he estado investigando, ¿no? En los últimos años. Y pues que me parece súper importante porque cuando lo entendemos, entonces la posibilidad de generar condiciones que nos permitan convivencias pacíficas es como mucho más orgánico, como ya no se ve como algo utópico, ya no se ve como algo que es como sobreimpuesto, sino más bien es algo que surge de nuestra propia naturaleza, ¿no? Sí, no, obvio. Entonces, pues sí, Y justo eso que decías, ¿no? Que no es algo impuesto, sino que naturalmente nosotros tenemos estas características y es desnatural, por así decirlo, nos saca la naturaleza y todos estos sucesos que están pasando justamente ahora, ¿no? Y también como para aportar, en la época moderna de las redes sociales, también eso empeora un poco la situación, desde mi perspectiva claro. también, ¿no? Sí, Ujú. nos brinda muchas posibilidades, pero también es cierto que ahí tendríamos que ver. Obviamente tenemos índices mayores de violencia en este momento porque somos más personas en el mundo. Ese es de entrada, o sea, claro que sí. Claro que sí. Y todas las especies, no hay una sola especie que si hay sobrepoblación no empiece a entre ellas. Obvio. O sea, Sí, también ahí tendríamos que ver. O sea, hay un montón de cosas que no estamos queriendo reconocer porque seguimos metidos en nuestro rollo de que somos súper diferentes a todas las demás especies y totalmente racionales, ¿no? Y no sí, estamos sí, viéndolas. Y son mecanismos que se están activando por las condiciones que estamos manteniendo, igual. ¿no? Y que no queremos reconocer y entonces seguimos manteniéndolas y es una Sí, sí. bola cada vez más enorme de nieve caótica, que eso es lo peor, ¿no? Ujú. Caótica no en términos físicos, o sea, caótica mal No, plan. no, Ah, sí. Nos cuesta reconocer bastante que también somos animales, ¿no? Como que, y tenemos muchas características muy parecidas. Entonces, mm, muchas de nuestras respuestas vienen del hecho de que somos animales también. exactamente. Y sí, reconocer eso está como muy complicado, pues por toda la tradición occidental que tenemos, ¿no? Ujú. Bueno, occidental y de otros lugares. Normalmente no reconocemos que tenemos como esta vinculación pues, con el mundo, ¿no? Que venimos de Ujú. ahí, ¿no? Ya con Sí, este sí. simple hecho, con esta simple aseveración que acabo de hacer, ya estoy como colocándome frente a la postura de muchos, ¿no? O sea, la teoría de la evolución es eso, pues, o sea, te pone un origen diferente del que normalmente se creía hace 200 años. ¿Qué digo hace Sí, 200 años? O sea, hace 70, ¿no? Ajá. O actualmente para muchos. sí, sí, Entonces, sí. sí, te sitúa en un contexto diferente. Sí, sí. Ujú. Bueno, para finalizar, queremos comentarles quiénes somos de parte de Revista Pares. Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico. Uno es en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión. Docentes, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado de disciplinas como ciencia política, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología y otras afines a las ciencias sociales. También queremos recordarles que tenemos convocatoria permanente y que es un proyecto impulsado y editado por Red Académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano con sede en Argentina. Bien, para finalizar la charla,
quería agradecer a Ángela por permitirnos traerla a este espacio y darnos su tiempo. Estuvo muy buena, muy interesante. Y también agradecer a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos también tener estos encuentros. Pues muchas gracias también a ambas, a Carolina y a ti, Camila, por permitirme como estar en este espacio. La verdad es que creo que es muy importante mantener, generar estos espacios, ¿no? Y una vez que generamos, pues mantenerlos. Y también esta idea de dialogar entre nosotros. Es genial. Entonces, les agradezco muchísimo la oportunidad, el tiempo, también, pues a ti y a ella, y pues, y el interés, ¿no? También creo que estos temas son necesarios. Ahí sí, bueno, sí, yo sí realmente creo que es necesario que empecemos como a reconocer esta otra parte para que empecemos como a generar una convivencia distinta en el mundo, ¿no? Pues muchas gracias por posibilitarlo. Sí, bueno, muchas gracias y nada, nos vemos. Chao. Chao.